En la apacible Villa Martelli, ubicada en Vicente López, Buenos Aires, la vida transcurría con la serenidad habitual. Pero esa tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por un suceso que conmocionó a toda la comunidad. El día 15 de enero de este año, el cuerpo de María Imbrosciano, una mujer de 50 años, fue encontrado sin vida en su domicilio. Las circunstancias de su muerte apuntaban a un cruel homicidio, un crimen que dejaría al descubierto una historia familiar marcada por la violencia y el conflicto. Este fue un caso que, como verán, sucedió hace muy poquito en mi país, Argentina, y terminó, como les conté, no solamente conmocionando a todos por lo que pasó, sino también porque poco tiempo después de eso sucedió otro crimen muy similar. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar. María Roxana Imbrosciano era descrita como una madre dedicada a sus hijos, una mujer trabajadora que luchaba por sacar adelante a su familia. Los familiares de María la describen como una madre ejemplar que no merecía el trágico final que terminaría teniendo. Agustín era su hijo menor, que tenía 18 años. El joven era un habitué en las discotecas de Buenos Aires, donde era conocido por su apodo de la gatita de Warhol. Sus redes sociales reflejaban su fascinación por la fiesta y su gusto por el ambiente nocturno. Agustín también mostraba en sus redes su admiración por el cantante mexicano Luis Miguel y su pasión por el equipo de fútbol Boca Juniors. El joven dependía económicamente de su madre, a quien le pedía dinero constantemente para financiar sus salidas nocturnas y sus gastos en general. La relación entre Agustín y su madre, a quien él llamaba despectivamente como cachucha, siempre fue compleja. Agustín, como les comenté, era un joven extrovertido, asiduo a las fiestas y al ambiente nocturno. Su madre, por otro lado, era una mujer tranquila, trabajadora, que luchaba siempre por sacar adelante a su familia. Y esas diferencias entre madre e hijo se fueron agudizando con el tiempo. María le exigía a Agustín que empezara a colaborar con los gastos de la casa y que se buscara un trabajo. Pero Agustín prefería gastar su tiempo y el dinero que le daba su madre en salidas nocturnas, y esto generaba discusiones constantes entre ellos. La vida nocturna de Agustín era bastante agitada y estaba marcada por el consumo excesivo de alcohol y de otras sustancias que ustedes ya saben cuáles son. Varios testigos afirmaron haberlo visto en varias ocasiones en altercados violentos durante su asistencia a estas diversas discotecas. Hola Lucre, ¿cómo andas? Perdón, estaba llorando. No, tuve unos problemas con Leandro, así que no voy a hacer ese papel. Otra vez se volvió a gastar plata, me mintió de nuevo, se agarró a piña, tenía la cara toda así, golpeada, no, rajuñada más bien. Fue un desastre. Se gastó toda la plata, no me dio nada, no lo eché ayer porque no. Digo, si lo he hecho me van a mandar en cana a mí, ¿viste? Porque tengo la perimetral, yo digo, ya le dije, vas a tener que... porque cobraba por día y no me daba la plata, hijo de puta, se iba a la mierda. ¿A vos te parece? Bueno, eso es una cosa, pero bueno, dije ayer me voy a calmar, voy a ver cómo hago. Los mensajes de texto que Agustín y su madre se enviaban revelaban una relación entre ellos muy tóxica, plagada de insultos y reproches. En uno de esos chats, María le decía a Agustín: anda al psicólogo, psicópata narcisista. Agustín, por su parte, solía quejarse de la falta de comprensión de su madre. Y no solo lo hacía en los mensajes que él le enviaba a ella, sino también en las redes sociales. En algunos estados de WhatsApp, Agustín solía expresar su frustración y dolor por el hecho de que su madre no comprendía ni aceptaba su sexualidad, ya que él era gay. Por ejemplo, en un estado de WhatsApp, Agustín escribió: qué feo y doloroso que tu propia madre no entienda que te sentís mal. No obstante, en una entrevista televisiva que justo le hicieron a Agustín, tan solo 2 meses antes de los hechos, durante una marcha del orgullo LGBTIQ+, el joven afirmó que su madre finalmente lo había aceptado. En esa ocasión declaró: yo por mucho tiempo me tapé,
Me costó, pero tuve la suerte de que mi mamá me aceptó. Algunas fuentes cercanas a Agustín mencionan que, si bien al principio su madre tuvo dificultades para aceptar la sexualidad de su hijo, con el tiempo se fue adaptando hasta finalmente aceptarlo. No obstante, a pesar de todo eso, Agustín seguía mandándole mensajes a ella, insultándola y culpándola por sus problemas, incluso expresando su deseo de que se muriera para poder quedarse con la casa que era de ella. No, obvio, pero es que yo no tengo lugar, chicos, soy pobre, y no lo voy a negar, soy pobre. Mi mamá tiene toda la fortuna, tengo que esperar que se muera, y ahí cuando se muera, bueno, chicos, si quieren, ahí sí hacemos días acá, pero por favor, toco preservativo. La violencia verbal entre madre e hijo pronto escaló a la física. Vecinos y allegados a la familia confirmaron que los episodios de agresión eran frecuentes. María tuvo que denunciar a su hijo Agustín en varias ocasiones por agresiones físicas. Incluso llegó a solicitar una orden de restricción perimetral para protegerse. Esta consiste en que la persona denunciada tiene que irse de la casa de la persona denunciante y no puede acercarse ni siquiera al área en donde vive esa persona. María, a pesar del dolor y la angustia, seguía aferrada a la esperanza de que su hijo cambiara. Por eso lo perdonaba una y otra vez, con el anhelo de poder recomponer su relación y que fuera sana de una vez. No obstante, María no sabía que la tragedia estaba a punto de desatarse. En la madrugada del 15 de enero, la tranquilidad de Villa Martelli se vio rota por un llamado al número de emergencias. Quien llamaba era Leandro, novio de Agustín, quien con voz temblorosa relataba una tragedia. ¿Qué haces? ¿Me Vicente López? Hola, sí, tengo un fallecido. Muy bien, decime la dirección. ¿Estás segura que está fallecido? Sí. ¿Cuál es la dirección? La Prida 4593. La Prida 4593, Villa Martelli. Bien. Muy bien. ¿Cuántos años tiene él? ¿Cuántos años tiene? La señora, Sí. nomás casi 50. 50. Ok, ¿sabes qué le pasó? Hubo una discusión muy fuerte acá en la casa. Hubo una discusión muy fuerte entre mi novio, que era el hijo de ella, y ella. Y se fue muy de las manos. Y están así. Ok. Entonces, ¿estás segura que está sin signos vitales? Sí, yo no la pude ver, pero el que la pueda ver está seguro que ya está. Además pasó hace mucho tiempo. Deja. Sí. Bueno, muy bien. Escúchame, ahora te voy a volver a llamar a este número mientras se dirige la ambulancia. Genial. Cualquier cosa te vuelves a comunicar. Dale, gracias. Adiós. Básicamente, como podrán ver en esa llamada, Leandro especificó que había habido una fuerte discusión entre Agustín y su madre, y que la misma se había salido totalmente de control. La policía y los servicios de emergencia acudieron rápidamente al domicilio. Allí, María Imbrosciano fue encontrada sin vida en su habitación. Tenía profundas heridas cortantes en el cuello. La brutalidad del ataque terminó conmocionando incluso a los investigadores más experimentados. Dentro de la casa también se encontraba Agustín, que tenía varias lesiones en una de sus manos. Cuando los agentes de policía le preguntaron a Agustín qué había pasado, él al principio dijo que efectivamente se había iniciado una discusión muy fuerte entre él y su madre, y que a raíz de eso ella había decidido terminar con su propia vida. Sin embargo, las evidencias parecían desmentir esta versión de Agustín. Las heridas en el cuerpo de María no parecían corresponder a un suicidio. Además, como les conté, Agustín tenía varias marcas en sus manos, que indicaban que él claramente podría estar involucrado en un ataque. Por otro lado, se encontraron varios elementos dentro de la casa que habían sido manipulados y lavados con el objetivo de posiblemente eliminar evidencias o huellas. Su relato, refiriéndose al de Agustín, no era creíble. Las heridas de la víctima eran incompatibles con su versión, y él mismo presentaba lesiones que no podía justificar, indicó uno de los investigadores. De esta forma, Agustín, o también conocido como la gatita de Warhol, se convirtió en el principal sospechoso del crimen. Más tarde, la fiscal a cargo del caso ordenó una autopsia para determinar la hora y la causa específica de la muerte.
Además, el personal de la policía científica realizó varios peritajes en la escena del crimen para recolectar más evidencia. Por su parte, la comunidad de Villa Martelli quedó conmocionada no solo por la tragedia, sino también por el historial de violencia intrafamiliar que había en esa familia. Salió a la luz que no solamente Agustín, sino que también su hermano había sido denunciado en múltiples ocasiones por agresiones hacia su madre, lo que pone en relieve que en verdad había un contexto de tensiones y maltratos que, si eran tomados quizás en serio a tiempo, se podría haber evitado ese espantoso desenlace. Yo daba clases de inglés o de matemáticas en casa, y venía a casa, o yo iba a la casa a dar clases, o sea, no solo venían al kiosco, sino que también era alumno mío. Ella es propietaria, es dueña de toda la esquina, y bueno, tenía esa entrada de la parte inmobiliaria, digamos. Y después era... Y él, nada, no estudiaba, no trabajaba, tenía 19 años, o sea... Roxana lo mantenía. Claro. ¿Cómo era la relación entre ellos? Porque me imagino que eso también generaba rispideces entre los dos. Mira, al tener problemas psicológicos, obvio que va a haber rispidez. Él ya empezó desde los 15 años a no querer seguir estudiando, la rebeldía. Ella por ahí tal vez, imagino yo, por lo que charlábamos, que en su momento uno lo toma como que es un nene chiquito, que es la rebeldía de la edad, entonces lo va dejando pasar. Cuando en ese momento, por ahí a los 15, 14, te tendría que haber tenido un tratamiento. O terapia, simplemente terapia los dos. ¿Esto podía terminar así? Y sí. Sí, porque... Hecho de violencia por sí, fuera. sí. Llegaba la noche era un infierno. De día era tranquilo, ellos salían mucho, todo el tiempo, entonces hablaban con todo el mundo. Eran muy sociables los dos, muy simpáticos los dos, muy amables los dos. Pero a la noche el tema era que él de boliche todas las noches iba a pedir plata. Entonces cuando empezaba el conflicto de pedir dinero y ella negarse, ahí ya se descontrolaba y él empezó ya a tomar las pastillas. Finalmente, Agustín Imbrosciano fue imputado por homicidio calificado, pues las pruebas en su contra eran contundentes. El caso de Agustín, la gatita de Warhol y el crimen de su madre es una tragedia que nos confronta directamente con la complejidad de las relaciones familiares. Como verán, al menos hasta este momento, porque este caso es muy reciente, no hay como una razón precisa y específica por la cual Agustín decidió ese día cometer ese crimen atroz. Pero se pueden analizar diversos factores que pudieron haber contribuido a ese desenlace fatal. Por un lado tenemos la relación disfuncional entre madre e hijo, pues entre ellos habían constantes conflictos que iban escalando cada vez más y se hacían cada vez más violentos. Muchas personas contaron que María le tenía mucho amor a su hijo, pero a pesar de ello la dinámica familiar parecía justamente ser cada vez más tóxica y más violenta. Por otro lado tenemos el tema económico, ya que como el propio Agustín lo expresó en varios mensajes de texto, él quería, o al menos había comentado que deseaba que su madre se muriera para poder quedarse él con la propiedad familiar. Este tranquilamente podría ser un gran móvil o motivo para el crimen, y el hecho de que supuestamente su madre no lo aceptaba. Aunque este sí es un tema controversial, porque si bien Agustín expresó en algún momento que no era aceptado por su madre, como les conté en otra ocasión, terminó diciendo que sí, que ella al final, después de mucho tiempo y aunque le costó, terminó tomándose bien el hecho de que su hijo fuera homosexual. Entonces creo que es algo para analizar y ver bien si este puede ser realmente un posible móvil del crimen o no. Por ahí sí quizás fue en algún momento un motivo de discusión y tensión entre ellos y que dejó quizás cierto resentimiento en Agustín, por más de que su madre al final lo haya terminado aceptando. Por otra parte, este caso evidencia claramente la falta de atención que hubo ante las numerosas señales de violencia en la familia. Había habido muchas denuncias previas, una orden de restricción incluso, pero al parecer jamás se terminaron tomando las medidas necesarias para proteger a cada uno de los miembros, ¿no?, dentro de esta familia. Ni tampoco se evaluó si alguno de ellos necesitaba atención psicológica. Y como ya sabemos, estas situaciones cuando no se toman en serio siempre o la gran mayoría de las veces terminan mal. Y fue lo que terminó pasando en este caso. Como verán, este es un caso súper reciente, se está como investigando todavía. Seguro, quizás
salgan nuevas noticias hasta el momento en el cual publique este video, así que cualquier actualización importante que haya sobre este caso se las voy a estar dejando en un comentario fijado, si es que hay alguna actualización, digamos, que sea en verdad relevante o importante. Y pareciera que en este país literalmente no hay descanso, ya que tan solo unos días después salió otra noticia de que otro joven había asesinado a su madre. A este caso se los voy a leer más o menos porque como leí la noticia apenas ayer, no tuve tiempo ni pude como guionarlo adecuadamente, pero se los voy a leer así como súper rápido y conciso. Y la noticia decía: un joven de 18 años mató de un disparo a su madre en la vivienda que compartían en la ciudad balnearia de Mar del Plata, que es una ciudad muy turística aquí en la costa argentina. El trágico desenlace sucedió luego de varias horas de discusión entre la mujer y su hijo. Este es el segundo homicidio en la semana, luego del caso de Villa Martelli en Vicente López, que fue justamente el que les comenté. Ese viernes el día comenzó con discusiones entre ambos desde temprano. Las agresiones y contestaciones entre ambos estuvieron presentes. La casa en donde sucedieron los hechos también era compartida por el padre de la mujer y los abuelos del joven. En un momento, Cecilia y Leonel, que calculo que serán quizás los abuelos del chico, no sé, porque no dice, se dirigieron hacia la parte trasera de la casa. No se sabe de dónde lo consiguió, pero el joven en ese instante sacó un revólver y le disparó directamente a su madre. La mujer cayó en el lugar. El disparo impactó de lleno en su cabeza. Familiares llamaron al 911, pero cuando llegó la ambulancia ya era demasiado tarde. El joven simplemente se sentó junto al cuerpo de su madre y esperó a la policía, ya que al parecer estaba en estado de shock. Cuando los oficiales llegaron, él confesó el crimen y quedó detenido. Su abogado solicitó atención psiquiátrica, por lo que el joven después quedó internado en el área de salud mental del hospital de Mar del Plata. Hasta el momento no surgieron informes de patologías anteriores, por lo que el fiscal solicitó pericias psicológicas y psiquiátricas. Estos últimos tiempos están siendo en verdad muy violentos aquí en la Argentina, porque es como que surgieron muchos casos así de violencia extrema muy rápido y muy seguidos. Porque si no me equivoco, en Navidad fue al día siguiente de Navidad, digamos el feriado del 25, salió la noticia de que un hombre mató al vecino porque tenía la música muy fuerte. Y esto fue muy loco porque vieron los típicos vecinos que ponen la música tipo con todo y que la escuchas vos como si estuviera en tu propia casa. Bueno, al parecer era una situación como esa. El vecino salió a hablar, a pedirle que baje la música. El hombre no la quería bajar, se empezó a generar una discusión y el tipo ahí nomás sacó un arma y le disparó así como así. Y esto fue muy loco porque después de que sucediera ese caso en particular, muchas personas en las redes sociales debatiendo sobre el tema como que apoyaban al asesino, me explico, porque sí es verdad que a todos nos pasó alguna vez, bueno, no sé si a todos, pero a muchos sí nos pasó alguna vez de tener vecinos ruidosos y que te ponen esa música con todo por un montón de horas y a veces todo el día. Y a mí me ha pasado de que pido que por favor la bajen y no la quieren bajar. Incluso una vez unos vecinos tuvieron que llamar a la policía para pedirles que por favor bajen el volumen de la música. No sé si en esa ocasión era día de semana o qué. Y tuvieron que llegar a ese punto porque se negaban totalmente a bajar el volumen. Entonces a muchas personas nos pasó, al menos en Argentina. Coméntenme si en otros países también pasa. Que bueno, que siempre nos enojamos o nos molestamos con algún vecino que hizo eso. Entonces como que decían en las redes, ¿no? Como que ese sujeto, ese hombre había cumplido la fantasía de muchos de querer hacerle daño a un vecino ruidoso. Pero no sé, como que me parece muy feo que esas cosas se vean como que están bien. Obviamente te puedes enojar, te puede molestar a full. A mí también me molesta muchísimo eso de la música. Y sobre todo que no la quieran bajar por más que uno se lo pida bien y todo. Pero al punto de aceptar que una persona le termine quitando la vida a otro es como que me pareció un montón. Al menos a mí particularmente como que no veo que esté bueno ver con aceptación eso, ni cerca. No sé, lo veo un poco peligroso, por ahí lo estoy viendo como de una forma extremista quizás, no sé, ustedes me comentarán, pero no sé, veo como que no está bueno que suceda una cosa así y que en las redes se debata a ver si
están de acuerdo con lo que hizo ese asesino o no. Siento que a pesar de que a muchos nos molesta esa situación, nada justifica que le termines quitando la vida a una persona, ¿me explico? Bueno, respecto al caso que les comenté hoy, cuéntenme qué opinan ustedes acerca del mismo. Creo que hay dos temas específicos que nos deja este caso en sí. Por un lado está este tema, ¿no?, de la aceptación de los padres hacia sus hijos, que bueno, siempre para mí me parece como súper triste que todavía haya padres que no acepten o les hagan complicada la vida a sus hijos por simplemente su sexualidad o su identidad o su forma de querer vivir la vida. Que yo entiendo que muchas personas son de otra época, que las cosas se veían de una forma distinta, pero bueno, justamente por eso creo que es importante como traer estos temas, sacar estos temas a la luz para ir colaborando, aunque sea un poquito apenitas con granitos de arena que lleven quizás a esas personas justamente que son quizás de otra época y les cuesta más, lleven a darse cuenta de que no pasa nada y que tienen que aceptar a sus hijos por lo que son. Y yo creo que en verdad es como muy importante, siento yo, para nosotros los seres humanos, la aceptación de nuestros padres, porque siento que nos importa más recibirla por parte de ellos que de otras personas de la sociedad, porque obviamente son nuestros padres, son nuestros referentes desde que somos niños y siempre vamos a estar como esperándonos su aprobación. Así que nada, yo digo, ¿qué más no quiere uno como padre? Supongo yo que ver a su hijo feliz. Y en verdad, si uno lo termina aceptando y dejándolo vivir y celebrando que él viva como quiera y viva como lo hace feliz, lo va a terminar haciendo muy feliz, porque ellos también quieren ser aceptados por sus padres. Si me dijeras que no sé, que un hijo quiere hacer, no sé, dedicarse a ser criminal, bueno, les diría no acepten eso, pero en cosas que en verdad no le hacen daño a nadie y que solamente le van a generar felicidad a esa persona, como lo es, no sé, la sexualidad, la identidad de género, no sé, cualquier cosa que quiera hacer con su vida que no genere un daño a nadie, no entiendo el motivo por el cual no aceptar eso. Así que nada, creo que ese puede ser un tema interesante para traer aquí a colación con este caso. Y otro tema es, bueno, ya uno muy hablado y muy mencionado por varios casos, que es este tema de la deficiencia, tanto por parte de los sistemas de salud mental, psicológica, psiquiátrica, etcétera, como también por parte de la justicia, porque claramente este caso se podría haber recontra evitado si se tomaba en serio, porque ya habían habido muchísimas ya situaciones de violencia extrema en esta familia, ¿no? Dentro de la familia de Agustín, con su madre e incluso también con su hermano. Y se podría decir que prácticamente era un crimen anunciado, porque como les dije, es muy difícil que estas situaciones no terminen así de mal cuando no se hace nada al respecto. Y literalmente se podría haber tomado acción, una acción seria, haber hecho algo serio, como por ejemplo separarlos directamente a Agustín y a su madre, brindarles atención psiquiátrica si era necesario a cualquiera de ellos, pero era una situación que se podía evitar porque ya habían muchas denuncias, no es que era algo que nadie hablaba, que estaba ahí callado, que nadie se había enterado, no, habían hasta denuncias puestas y todo, y no se tomaron las medidas adecuadas. Es como que todavía pareciera que se espera a que pase lo malo para ver qué se hace. Y no, y en realidad era algo que se podía evitar. Bueno, coméntenme qué opinan ustedes en general sobre toda esta historia, sobre todo este caso. Antes de irme les voy a mandar un saludo, como siempre, a todos los miembros del canal, y ellos son Maribel Granadeño, Lubelis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echeverría, Laila Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Y eso fue todo por hoy. Si veo que da para hacer una parte 2 de este caso, lo voy a hacer. Si no, como les comenté, cualquier actualización importante que salga, se las voy a dejar en un comentario fijado. Florencio Varela es un municipio del conurbano bonaerense en Argentina. Aquí, entre calles oscuras y pastizales abandonados, la vida transcurría con una mezcla de cotidianeidad y zozobra. El día 30 de enero del 2025 empezó como un día normal. Nadie sabía que aquella fecha quedaría marcada en la memoria de toda la comunidad, pues ese día la vida de 2 adolescentes inocentes se vio totalmente interrumpida.
Mi nombre es Desiree y hoy les traigo este caso que sucedió, como podrán ver, hace muy poco aquí en Argentina. Y está en verdad conmocionando a toda la sociedad y dando demasiado de qué hablar. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Paloma y Josué. Florencio Varela, un municipio del conurbano bonaerense, Argentina, es un lugar donde la vida cotidiana transcurre entre las calles de asfalto y caminos de tierra, donde la cercanía de la ciudad contrasta con barrios que aún conservan un aire de pueblo. Ahí vivía Paloma Abigail Gallardo, una joven de 16 años, descrita por tener una mirada vivaz y una sonrisa cálida. Cursaba el 5º año de la escuela secundaria número 63 de Bosques. Era una chica creativa, a la cual le gustaba la costura y compartía mensajes de fe junto a sus padres en YouTube. Por otro lado, José Salvatierra era un joven de 14 años, de espíritu alegre y carismático. Asistía a 2º año en la misma escuela que Paloma, y era conocido por su simpatía y sencillez. En planos generales, tanto su vida como la de Paloma estaba marcada por la sencillez de una familia trabajadora. Ambos, es decir, Paloma y Josué, como les conté, asistían a la misma escuela, y allí se volvieron amigos inseparables que compartían largas caminatas y entrenamientos en el gimnasio. Pronto su amistad se transformó en un amor juvenil, un noviazgo que creció entre los pasillos de la escuela y las calles de su barrio. Quienes los conocieron describieron a su relación como un romance inocente, en donde los dos compartían estos gustos, como les conté, de hacer actividades como caminatas, charlar y también ir a entrenar al gimnasio. Aquel jueves 30 de enero, como muchos otros, Paloma y Josué se preparaban para sus actividades cotidianas. Paloma le dijo a su padre que se iría al gimnasio. Salió de su casa con ropa de entrenamiento y una botella de agua, sin llevar nada más, con la idea de regresar pronto. Josué también se despidió de su familia y se fue de su casa con la misma excusa de ir al gimnasio. Pero ese día particularmente, el gimnasio sería solo una coartada que utilizaron Paloma y Josué para encontrarse en secreto y pasar la tarde juntos. Y aquí es cuando las cosas empiezan a enredarse un poco, porque algunas fuentes sugieren que los padres de los jóvenes no apoyaban su relación y que por eso utilizaron una excusa para verse a solas, mientras que otras fuentes dicen que no era así, sino todo lo contrario. Comentan que el padre de Paloma, quien era pastor evangélico, tenía una actitud estricta en cuanto a la vida sentimental de su hija, pero aún así no se oponía al noviazgo. Incluso se dice que súper entendía a su hija y que sabía que esa era una edad normal para tener el primer amor. Sea cual sea la verdad, la realidad era que los jóvenes, por un motivo u otro, les habían mentido a sus padres. Se habían encontrado en secreto y no terminaron yendo al gimnasio como habían dicho. Pero entonces, ¿a dónde fueron esa tarde? Las cámaras de seguridad cercanas captaron a José a las 6:06 de la tarde encontrándose con Paloma, y los captan también caminando por la calle Kramer. Los jóvenes después son vistos dirigiéndose rumbo al puente de Bosques, un lugar que podrían haber considerado una especie de refugio para compartir tiempo juntos. Todo parece indicar que esa sería simplemente una tarde más en la vida de los jóvenes. Jamás nadie se habría imaginado que las cosas iban a terminar tan mal. El barrio de Bosques es un lugar que para muchos pasa desapercibido en el mapa, pero aún así tiene sus propias historias. Es un lugar donde la tranquilidad de la rutina se mezcla con la oscuridad de la inseguridad. Es conocido por sus calles oscuras, robos, venta de y un sentimiento constante de vulnerabilidad. Los vecinos de ahí cuentan que viven con miedo. Uno de ellos incluso dijo: "No puedes hablar mucho acá. Cansa esta situación, no hay nada de luz y si no ponemos un foco nosotros, estamos regalados". El entorno específico del puente de Bosques se ha convertido en un punto de encuentro para personas en situación de calle y delincuentes, y pasó a ser conocido como el Camino de los Tranzas, un lugar donde la vegetación alta y la basura crean el escondite perfecto para la realización de actividades ilícitas,
transformándose así en una zona totalmente peligrosa. Las horas de aquel 30 de enero empezaron a pasar, hasta que cayó la noche, pero ni Paloma ni Josué habían vuelto a sus casas. A las 8 de la noche la ausencia de Paloma comenzó a generar preocupación entre sus familiares. Su padre intentó comunicarse con ella, pero su celular daba apagado. La inquietud así creció rápidamente. Los padres de Josué, por su lado, alarmados también por la demora, lo llamaron incansablemente, pero su celular de igual manera daba apagado. Así, lo que empezó como un día y una tarde normal se transformó en una situación de angustiante incertidumbre. A las 9 de la noche, Omar, el padre de Paloma, decidió hacer la denuncia a través de la línea 145. El temor de que algo malo hubiera sucedido se hacía cada vez más fuerte. Los padres de Josué, por su parte, alertaron al 911. La policía, sin embargo, no actuó de inmediato, ya que creyeron que la desaparición de los jóvenes se trataba más que nada de una especie de aventura adolescente y nada más. No obstante, al pasar más horas sin noticias ni de Paloma ni de Josué, las autoridades tomaron la decisión de iniciar finalmente una búsqueda. Iniciaron la investigación en el gimnasio, el supuesto destino de los jóvenes de aquella tarde. No obstante, desde allí les confirmaron que ellos nunca habían llegado aquel día. La coartada de Paloma y Josué de esta manera se cayó, y se despertó así el misterio de a dónde habían ido aquella tarde. Después de 48 horas de angustiosa búsqueda, se hizo un espantoso hallazgo. Los cuerpos de Paloma y Josué fueron encontrados en un descampado, justo debajo del puente de bosque. Los cuerpos yacían juntos. Paloma fue hallada boca abajo, mientras que Josué estaba tendido hacia arriba. El hallazgo confirmaba los peores temores de sus seres queridos. La escena del crimen era un lugar apartado y oscuro, que mostraba claros signos de abandono. Además, habían restos de fogatas, basura y vegetación extremadamente alta. En planos generales se trataba de una especie de descampado en donde justamente esta presencia de restos de basura y demás daban a entender que allí se hacían ciertos tipos de actividades ilícitas. La noticia del hallazgo de los cuerpos de los jóvenes conmocionó a la comunidad y desató la furia y el dolor de los vecinos, sus familiares y amigos. La autopsia después develó que Paloma había sufrido una lesión cerebral con fractura de cráneo y traumatismo encefalocraneal grave. Josué, por su parte, había fallecido a causa de una hemorragia cerebral, con fractura de cráneo y traumatismo también encefalocraneal grave. Una vez obtenidos los resultados de la autopsia, se procedió a recopilar todas las imágenes de cámaras de seguridad que habían captado los últimos momentos de Paloma y de Josué. Ya les estuve pasando hace un rato algunas de estas imágenes, pero los invito a verlas nuevamente, ahora siendo conscientes de qué fue lo que terminó pasando, para que puedan sacar también sus propias conclusiones. En esta primera imagen podemos ver a Paloma y Josué encontrándose y caminando juntos. Esta correspondería a la primera parte del trayecto, un lugar, como ustedes verán, dentro de la ciudad, que quedaba cerca del gimnasio a donde supuestamente iban a ir los jóvenes. Después, la siguiente cámara capta a Paloma y Josué atravesando una especie de vía de tren. Ahí se puede ver cómo una moto va detrás de ellos lentamente. Algunas personas llegaron a especular que quizás el conductor de esa motocicleta podría llegar a tener algo que ver, pero les voy a contar en detalle eso un poco más adelante. Y finalmente, la última cámara capta a los chicos yendo por la calle en medio casi de la ruta hacia el lugar donde justamente está todo descampado y donde se terminarían encontrando sus cuerpos. Ese lugar, que podría haber representado quizás una especie de escape o escondite, se terminaría convirtiendo en el escenario de un trágico final. Las primeras investigaciones basadas en la autopsia sugirieron que Paloma y José habían sido atacados en el descampado con un objeto contundente, posiblemente una piedra o algo similar. Pero ¿quién los había atacado y por qué? La hipótesis inicial decía que todo se había tratado de un robo, pues a los dos les habían quitado sus teléfonos celulares, también una mochila y algo de dinero que llevaba Paloma.
La rapidez y la brutalidad del ataque sugerían que los delincuentes habían buscado neutralizar rápidamente a los adolescentes tras quitarles sus pertenencias. Era como que les habían logrado robar e inmediatamente tomaron una piedra que se encontraba ahí nomás en el lugar y los golpearon hasta quitarles la vida. Sin embargo, esta teoría no convenció a las familias de las víctimas, quienes sospechaban que había algo más en este brutal crimen. Los familiares de Paloma y José creían que había algo más que la policía no estaba considerando. Ellos creían que el objetivo inicial de los atacantes había sido quitarles la vida a los jóvenes y que después de paso les terminaron robando sus pertenencias, y no al revés, como suele suceder muchas veces, en donde el objetivo inicial es el robo y después se termina cometiendo el crimen. Por otra parte, el abogado de la familia de Josué planteó la posibilidad de que los jóvenes hubieran presenciado aquella tarde algo que no debían ver, posiblemente relacionado con el narcótico, que justamente eran actividades que se solían desarrollar en ese descampado. El padre de Paloma también expresó sus dudas sobre la investigación, pues contó que al reconocer el cuerpo de su hija, notó marcas que le hicieron sospechar de un posible abuso sexual, aunque la autopsia no haya confirmado ese dato. Yo lo que vi en el cuerpo, ahí que tuve que reconocerlo, y exigí poder reconocerlo, porque no me querían permitir reconocerlo. En el lugar. Sí, no le puedo dar un panorama de lo que yo vi. Pero de acuerdo a lo que pudo ver, ¿habría sido una persona, hubieran sido más? No pude ver lo que pasó en su cráneo, pero vi otras cosas. A ver, como otras cosas que se puedan decir. Posible violación. La madre de Paloma exigió que se hiciera justicia y pidió que por favor se encontrara a los verdaderos culpables y que no quería saber nada con que haya un perejil. Un perejil, para los que no son de Argentina, no sé si este término se utiliza en otros países, más que nada por eso lo digo, sirve para ocultar la verdadera identidad del responsable de un hecho. Es decir, es básicamente una persona a la cual se le echa la culpa de algo para que el verdadero culpable zafe, ¿no? De esta forma, los familiares siguieron presionando a la policía, sintiendo que estaban intentando cerrar el caso de forma bastante prematura, sin investigar a fondo todas las posibilidades. El descampado donde fueron encontrados los cuerpos era un lugar peligroso y desolado. La vegetación alta, la basura y la falta de iluminación, como les conté, lo convertían en un refugio ideal para aquellas actividades ilegales. Los vecinos describieron la zona como un lugar donde pasa de todo. Venta de robos, y abusos Además contaron que la presencia de personas en situación de calle y delincuentes solía ser constante, creándose así un ambiente de temor y vulnerabilidad. Todas estas afirmaciones hacían que la teoría de los familiares de que podría tratarse de algo más que un simple robo pueda ser bastante sólida. Después, en base a los videos y entrevistas que comenzaron a circular en internet, varias personas realizaron sus propias teorías o descubrieron ciertas cosas que les llamaron la atención. Por ejemplo, se habló bastante de la actitud del padre de Paloma. Como ustedes podrán haber visto en esa entrevista, el hombre se muestra bastante tranquilo, serio y describe las cosas como si se tratara de alguien que no es un familiar. Esta actitud llamó mucho la atención de varias personas, que sugirieron que se investigara mejor a la familia. Además, como les conté, ronda un poco esta idea de que los familiares de los chicos se oponían a que ellos fueran novios. Entonces algunos empezaron a decir, ¿no será que quizás los descubrieron? Descubrieron que ellos habían mentido para verse y por eso decidieron hacerles algo. De hecho, en el video de la cámara de seguridad que capta la primera parte del trayecto, se ve cómo ellos se encuentran y están de la mano. Pero en un momento como que ven algo, quizás el auto ese que se acerca, y se sueltan las manos, para después volvérselas a tomar más adelante. No obstante, otras personas dijeron que, por un lado, no se puede juzgar al padre de Paloma, ya que cada persona reacciona a su modo ante una noticia tan impactante como el fallecimiento de un familiar. Posiblemente el hombre estaba en un estado de shock, todavía estaba
intentando procesar la situación y por eso dio de esta forma las entrevistas. Entonces así se opina de que no hay que juzgar ni considerarlo un posible sospechoso por el modo de reaccionar. Y además, si prestamos atención al resto de las imágenes de las cámaras de seguridad, Paloma y Josué caminan durante el resto del trayecto con normalidad. No están ni mirando ni sintiéndose observados, ni nerviosos por estar siendo quizás perseguidos ni nada por el estilo. Están caminando con total normalidad y tranquilidad. Como les conté también, en una de las imágenes de las cámaras se ve una moto acercándose hacia donde estaban caminando los jóvenes. Y algunas personas especularon de igual manera que quizás esa moto tenía algo que ver con lo que terminó pasando. No obstante, no hay más pistas que puedan llegar a respaldar esa teoría. Además, como les conté, Paloma y Josué siguieron caminando como si nada pasara. No se veían como nerviosos porque esa moto los siguiera ni nada por el estilo. Esas eran todas las teorías hasta que, hace tan solo unas pocas horas de que estoy grabando este video, surgió una nueva información. Los familiares de los jóvenes al parecer fueron contactados por una misteriosa mujer que afirmó haber grabado ella un video que podría generar un giro total en el caso. Esta mujer al parecer dijo que tenía un video en donde se veía a un policía prendiendo fuego la escena del crimen después de que se levantaran los cuerpos, como queriendo borrar las pruebas. No obstante, esta información es muy reciente, no se sabe mucho más del tema. Quizás para cuando suba este video, que calculo que será dentro de 2 días, haya un poco más de información sobre eso, así que cualquier dato importante se los voy a estar dejando en un comentario fijado. Hasta el momento estas son todas las teorías que se consideran, pero digamos que las más fuertes son, por un lado, la idea de que se trató de un robo que terminó en un crimen, e incluso se dice que hay 2 posibles sospechosos que serían 2 personas que vivían en situación de calle. Y por otra parte, otra teoría bastante fuerte es la que establece que Paloma y Josué vieron algo que no tenían que ver relacionado con todo este mundo peligroso del tráfico de y que por eso decidieron eliminarlos para que no dijeran nada. Y de hecho, si tenemos en cuenta que se considera que el crimen fue cometido con un arma tomada de ahí nomás del lugar, como por ejemplo una piedra, esta teoría parecería tener bastante sentido, porque quizás los criminales no tenían planeado hacer eso ese día, por eso no cargaban armas ni nada, simplemente les pasó y tomaron lo primero que encontraron y directamente atacaron a los jóvenes. E incluso se comenta que uno de los 2 pudo haber llegado quizás a filmar esa situación ilícita que estaba viendo. Esta situación del supuesto video del policía, la verdad, a mí me llama bastante la atención porque uno dice, y sí, al fin y al cabo la policía, muchos miembros de la policía suelen estar involucrados en esas actividades ilícitas que ustedes ya saben, el nar de droga. E incluso concuerdo mucho con lo que dice la madre, que tiene miedo de que termine cayendo un perejil en todo esto, porque también es lo que suele pasar en este tipo de situaciones. Los verdaderos culpables o los peces gordos, digamos, nunca suelen caer. Siempre suelen terminar presos o terminar siendo culpables los que están en el menor rango o incluso totales perejiles, quizás alguien que no tiene nada que ver. Lamentablemente es así y este caso conmociona demasiado, creo yo, no solamente por todo el contexto de cómo se dio todo, sino también porque se trataba de 2 chicos muy chicos. Estamos hablando de 14 y 16 años, con en verdad toda una vida por delante. En la teoría que menos creo yo particularmente es esta idea de que quizás algún familiar fue o pasó algo en relación a que supuestamente los padres se oponían al noviazgo, porque siento que esta información se lanzó mucho sin fuentes específicas. De hecho se la menciona así también, como diciendo, no sabemos muy bien si esto es cierto o no. Sí es un poco sospechoso como el hecho de que ellos se sueltan la mano cuando escuchan un auto o ven algo ahí durante la primera parte del trayecto, pero no sé, siento que es la teoría con menos solidez a pesar de todo. Y siento que al fin y al cabo ellos decidieron ir ahí, a ese lugar descampado, a modo de, no sé, de travesura adolescente. No siento que hayan ido ahí con el objetivo de recontra esconderse para vivir un amor prohibido, no sé, no lo veo así. Siento que era más una especie de travesurilla adolescente, de amor adolescente y nada más. O al menos eso creo yo, porque ¿quién no hizo algo así en la adolescencia? Bueno, yo lo hice.
con quien era mi novio en ese momento cuando tenía 17 años por ahí, e incluso también con amigos. Nada, también hacíamos cosas un poco peligrosas porque nos íbamos de madrugada, por ahí andábamos y nada, y no estábamos haciendo nada extraño, simplemente eran como esas travesuras de adolescente quizás, en un momento en donde por ahí uno no dimensiona tanto quizás a los peligros a los cuales se expone haciendo eso. Pero bueno, no sé, esa es simplemente mi opinión. Yo creo que la teoría más cercana es que Paloma y Josué vieron algo que no tenían que ver, teniendo en cuenta de que estaban en un lugar en donde en verdad se hacían ese tipo de actividades que ya les comenté. Siento que las pistas encaran más que nada a eso, pero bueno, coméntenme qué opinan ustedes, qué teoría tienen hasta ahora. Siempre todo con respeto, por favor, tengan en cuenta que este es un caso muy reciente y que está justamente en proceso de investigación. Tan solo unos días después de que les subí ese video anterior, se comenzaron a viralizar varios videos de lo que fue justamente el funeral y último adiós a Paloma. Como yo les mencioné en ese video anterior, el padre de la joven tuvo varios comportamientos bastante extraños e incluso sospechosos. Por ejemplo, lo entrevistaron en varias ocasiones y el hombre se mostró de una forma bastante fría, incluso en los momentos en los que tenía que hablar sobre cómo había visto el cuerpo de su hija. Yo lo que vi en el cuerpo, ahí que tuve que reconocerlo, y exigí poder reconocerlo, porque no me querían permitir reconocerlo. ¿En el lugar? Sí, no le puedo dar un panorama de lo que yo vi. Pero de acuerdo a lo que pudo ver, ¿habría sido una persona, hubieran sido más? No pude ver lo que pasó en su cráneo, pero vi otras cosas. A ver, como otras cosas que se puedan decir. Posible violación. Esto hizo que muchas personas sospecharan de él. Aunque por otro lado también se comentó de que no se puede juzgar a una persona por cómo reacciona ante un impacto de esta índole como es perder a un hijo de una forma tan espantosa. Pero, como les digo, en estos días que pasaron sucedieron demasiadas cosas y muchas de ellas están justamente vinculadas al padre de Paloma y a las actitudes que fue teniendo. El velorio y último adiós a Paloma se celebró por decisión de su familia, por ende también de su padre, no en el interior del recinto, sino afuera en la vereda. Supuestamente esta decisión fue tomada por la familia porque el interior del lugar era demasiado pequeño, entonces no iban a poder asistir muchas personas. Recordemos que este caso ya para ese momento era súper mediático, así que varias personas iban a querer ir. Pero quedó extraño, incluso un tanto incómodo, el hecho de ver cómo se celebraba esa ceremonia con el cajón de Paloma ahí afuera en la vereda. Y además otra cosa que generó polémica fue el hecho de que el padre se la pasó tocando la guitarra al lado del cajón que estaba ahí, sí, en la vereda, y cantando canciones cristianas. Esto puede resultar quizás chocante o sospechoso para algunos y quizás para otros no tanto, pues las ceremonias fúnebres, como sabemos, se celebran de otras maneras en diferentes culturas. No necesariamente el hecho de por ahí cantar y tocar música al lado de un cajón quiere decir que le estés faltando el respeto a ese ser querido que ya no está, sino que puede ser visto quizás como una forma de honrarlo posiblemente. Pero bueno, como les comenté, eso ya depende de la opinión de cada uno. A muchas personas les resultó bastante chocante lo que hizo el padre, pero creo yo que más que nada generaba ese rechazo porque ya veníamos viendo cómo el hombre tenía muchos comportamientos extraños y fríos para con la muerte de su hija. Y estos comportamientos, créanme, siguieron aumentando con el correr de los días. Al día siguiente de eso, es decir, de los videos del funeral, aparecieron unos mensajes de texto demasiado inquietantes. Paloma y Josué se habían mensajeado tan solo unos minutos antes de encontrarse para ir a ese descampado el fatídico día. Según se dice, los dos hablaron diciendo que querían encontrarse para tener un encuentro íntimo y que por eso iban a ir a ese descampado desolado. No obstante, Paloma ese día se encontraba en su momento de mujer, no sé cómo decirlo de forma family friendly, pero bueno, espero darme a entender, y le terminó diciendo a Josué que no iba a poder hacer eso porque estaba justamente en esa situación. Josué de todos modos le contestó, bueno, no importa que no podamos hacer eso, de todos modos vamos igual al descampado.
Sin embargo, Paloma no estaba muy segura de querer ir y le dijo: nos pueden robar y matar. A pesar de ello, Josué le contestó: vamos igual. Y no es extraño, creo yo, que Josué haya sido el que propuso ir a ese lugar, porque se sabe ya que él solía frecuentarlo. No era un lugar totalmente desconocido para él, ese descampado. De hecho, lo captaron en varias ocasiones de días anteriores, estando allí haciendo diferentes cosas y trabajando con su padre. Entonces, como les digo, no es de extrañar que él haya propuesto eso. Pero lo que sí resalta aquí en estos mensajes fue lo que dijo Paloma: nos pueden robar y matar. Como que ella era consciente de que ese era un lugar peligroso. Incluso muchas personas creyeron que se trataba de una especie de premonición, este mensaje que había enviado ella. Porque hasta ese momento la hipótesis del robo estaba bastante fuerte. Se creía que era bastante probable que les habían querido robar a ellos y que por eso los habían terminado asesinando. Hasta ese momento. Porque pasaron muchas más cosas en estos días. Recordemos que además de la hipótesis del robo, se encontraba la teoría del padre de Paloma. Él decía que su hija había sufrido de una agresión sexual y que por eso la habían asesinado. Según este hombre, también Josué había querido defenderla de esa agresión y que por eso él terminó recibiendo también el mismo destino que su novia. Y lo que es extraño es que el padre se mostró convencidísimo, pero convencidísimo de que eso era lo que había pasado, siendo que los forenses que evaluaron el cuerpo llegaron a la conclusión de que no había habido una agresión sexual. De todos modos, el padre se siguió mostrando en muchas entrevistas totalmente convencido de que era eso lo que le había pasado a su hija, e intentando justamente convencer tanto a los periodistas como a la audiencia. Es así como el día 7 de febrero se convirtió en un día clave en la investigación del caso, pues Aníbal Osorio, el abogado de la familia de Paloma, anunció públicamente que iban a solicitar una nueva pericia sobre el cuerpo de la joven. Este pedido justamente reflejaba la convicción del padre de Paloma de que ella había sufrido un ataque sexual y que ese había sido el móvil del crimen. E incluso su abogado dijo en una entrevista que él había revisado todo el expediente del caso y que por eso él ahora también estaba convencido de que había habido una agresión sexual. El abogado comentó que la zona específica en donde fueron encontrados los cuerpos no era un área habitual a donde Josué iba. Si bien él solía frecuentar esa área, esa zona específica donde fue encontrado el cuerpo correspondía a un sendero alternativo que muchas personas solían evitar. Entonces el abogado sugirió que la pareja había sido llevada hasta allí a la fuerza por sus atacantes justamente para concluir su objetivo de agredirla sexualmente a Paloma. Así que así se solicitó una nueva pericia para el cuerpo de la joven. Mientras la misma se realizaba al día siguiente, el 8 de febrero, la investigación siguió avanzando con la recopilación de otro tipo de pruebas y testimonios. Las autoridades continuaron reconstruyendo el trayecto que hicieron Paloma y Josué, tratando de determinar si alguien los había seguido o si se habían cruzado con su asesino en los momentos previos. No fue sino hasta el día 10 de febrero que se produjo un giro significativo en la investigación de este caso. Ese día llegó el aviso de que el celular de Josué, que le había sido robado el día del crimen, se activó en General Roca, que queda en la provincia de Río Negro, Argentina. Río Negro es una provincia que queda en el sur de la Argentina. Es bastante alejado de Buenos Aires, que fue donde sucedió el crimen. Entonces todo el mundo en ese momento se preguntó cómo y por qué llegó el celular de Josué hasta esa provincia. Este hecho claramente desvió totalmente la atención de los investigadores, pues se había abierto literalmente una nueva línea de investigación que podría llegar a arrojar luz sobre el crimen. El hecho de que el celular de Josué se hubiera activado generó enormes expectativas de que se pudiera identificar a través de él a él o los responsables del asesinato. Entonces las autoridades viajaron hasta Río Negro y rastrearon el celular de Josué. Así lograron descubrir que él mismo estaba en posesión de un hombre, que fue detenido inmediatamente. El celular de esta forma fue recuperado, no obstante después se confirmó que el mismo a la final no era el mismo celular que le habían robado a Josué, y se empezó a sospechar de que en realidad el dispositivo había sido clonado.
La policía empezó a sospechar entonces de que este sujeto que poseía el teléfono se podría quizás dedicar justamente a duplicar teléfonos robados. Durante el interrogatorio a este hombre, él declaró que no tenía nada que ver con el caso de Paloma y Josué y que a ese celular lo había comprado muchísimo antes, en octubre del año pasado. No obstante, comentó que estaba roto y que hacía poco lo había hecho arreglar, por eso recién se había activado el día 11 de febrero. Pero la policía no le creyó demasiado. Creían que el hombre estaba mintiendo, al menos con las fechas. Así que quedó de todos modos bajo investigación. Mientras esperaban entonces los resultados de las nuevas investigaciones en relación a este celular supuestamente clonado y a las nuevas pericias al cuerpo de Paloma, el día 15 de febrero las autoridades descubrieron que 3 sospechosos habían intentado organizar una toma de terrenos en el descampado donde habían sido hallados los cuerpos, con la intención de apropiarse de ellos, bueno, claramente de tomarlos, y venderlos o quedarse con ellos. Estos sospechosos organizaron una convocatoria para lograr esto a través de audios de WhatsApp y grupos de Facebook, en donde decían que buscaban reunir a al menos 500 familias para tomar esos terrenos, resistirse así a las autoridades y después dividírselos entre todos. Estos mensajes, digamos, esta convocatoria había empezado a circular el día 4 de febrero, solamente 2 días después del crimen. Una de las publicaciones, por ejemplo, decía: gente de Bosques, quiero que nos juntemos en el terreno donde encontraron a los chicos y lo tomemos. A la municipalidad no le importa ese lugar. Tarde o temprano se va a llenar de casas, así que lo mejor es que nos metamos nosotros o quienes necesiten un espacio. Hablemos y organicémonos. Otro mensaje reforzaba esta idea diciendo: estaría bueno juntar 500 personas. Voy a recorrer el barrio para ver quién necesita y enviar mensajes a amigos y conocidos. Tenemos que conseguir al menos 500 familias. Como les comenté, la intención era ocupar el terreno, asentarse ahí y una vez consolidada la toma, dividirse esos terrenos entre todas esas familias. Así que la siguiente parte de la publicación decía: vamos, hacemos la toma y cuando ya no nos puedan sacar, se reparten los terrenos. Se anotará todo en un papel con los nombres y apellidos de las familias y sus ingresos, para organizarnos mejor. Por acá les voy a dejar una imagen sobre cómo planeaban dividir los terrenos que iban a tomar. O sea, un horror y una falta total de respeto claramente. Digo, no solamente está mal el hecho de tomar terrenos, obvio, sino que la frialdad con la que se expresan con respecto a lo que sucedió ahí y la falta de respeto total es, en verdad, es sorprendente y espantosa. Vamos a tomar el terreno donde fueron encontrados los chicos. ¿Cómo puedes referirte así a un lugar donde literalmente fueron asesinados 2 chicos de 14 y 16 años? Es un espanto claramente, pero afortunadamente los planes de estas personas no salieron bien, pues los sospechosos fueron detenidos antes de que pudieran hacer la toma. En respuesta a estos hechos, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, anunció la expropiación del terreno en donde habían sucedido los hechos. De esta forma tratan de evitar no solamente que ocurran estas cosas como las tomas, sino también no quieren que se convierta esa área como en una zona de miedo que la gente busque evitar. En su lugar, desean destinarlo a un proyecto social. Durante esos días también se organizó una marcha para pedir justicia por Paloma y Josué. A la misma asistieron muchísimos vecinos de Bosques y áreas cercanas. Por ahí les voy a estar dejando algunas imágenes de lo que fue un poco la marcha. Y no fue sino hasta el día 16 de febrero que hubo un nuevo giro en el caso. Pues el fiscal Hernán Bustos Rivas, quien estuvo a cargo de la investigación del caso de Paloma y Josué desde que se encontraron los cuerpos, ese día solicitó apartarse del caso, porque dijo que había recibido una serie de amenazas e intimidaciones. Ahora, aquí es cuando viene lo extraño, porque se dijo que el abogado de la madre de Josué había presionado al fiscal para que aceptara una hipótesis determinada del caso.
y lo amenazó diciéndole que si no aceptaba eso iba a tener serias consecuencias laborales y una exposición mediática negativa. Fue justamente ante estas presiones que el fiscal tomó la decisión de renunciar a la causa a tan solo 10 días de haber empezado y sin haber hecho avances significativos en el esclarecimiento del doble crimen. Esto que se habló con respecto al abogado de la familia de Josué fue sumamente extraño, aunque la verdad no se comentó demasiado del tema. Directamente el caso pasó así a estar así sin fiscal por unos días, hasta que se llevó a cabo un sorteo para asignar uno nuevo. Finalmente fue elegido Darío Provisionato, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 1 de Berazategui, como el nuevo fiscal. Esto ya de por sí, tenga que ver la familia de Josué o no, el hecho de que un fiscal haya recibido amenazas es bastante grave y llama demasiado la atención. Y tan solo unos días después surgió un nuevo descubrimiento totalmente perturbador. Como les comenté, se hizo un informe complementario de la autopsia de Paloma y él mismo arrojó datos claves y nuevos sobre cómo había sido su muerte. En primer lugar, se determinó que Paloma efectivamente no había sufrido de violencia sexual antes de ser asesinada, lo que contradijo claramente la hipótesis que sostenía su padre, la cual la sostenía, como les digo, con demasiada y sospechosa convicción. Además, el nuevo estudio confirmó que la causa de muerte había sido una doble fractura de cráneo. Y no solamente eso, los forenses ahora determinaron que tanto Paloma como Josué habían sido golpeados en la cabeza durante aproximadamente media hora con un objeto contundente, lo que indicaba claramente que se había tratado de un ataque brutal y prolongado. Y aquí es cuando casi que les diría que se podría descartar la hipótesis del robo, porque ustedes díganme qué persona que quiere robarle a otra se toma 30 minutos para quitarle la vida a su víctima. Suele ser algo bastante rápido. El hecho de que los hayan golpeado por 30 minutos demuestra que había cierto odio hacia ellos, que en verdad querían hacerlo con maldad, que sufrieran en sus últimos momentos. Sobre que el caso ya de por sí es muy doloroso, por el hecho de pensar que son 2 vidas de 2 chicos muy chicos, con toda una vida por delante, que se perdieron. Saber que encima fueron asesinados con odio, que sufrieron, que estuvieron media hora sufriendo antes de perecer en sus últimos momentos, genera muchísimo más dolor e indignación sobre todo esto. Además de claramente no ponernos a pensar quién pudo haber tenido tanto odio hacia ellos como para hacerles eso. Pero además de eso, como les conté, se determinó ya en este informe que efectivamente Paloma no había sido víctima de una agresión sexual. Eso ya quedó totalmente confirmado. Ahora ustedes quizás se preguntarán qué dijo su padre luego de este informe, quien tanto insistía en que su hija sí había sido víctima de un abuso. Bueno, básicamente él junto con sus abogados dijeron que el caso se podría haber tratado de un abuso sexual no consumado, intentando así mantener un poco de alguna forma su postura inicial. Como que habían tenido como la intención original de abusar de ella, pero finalmente no lo habían logrado y pasaron directamente a quitarle la vida. Pero bueno, esa siguió siendo como la hipótesis de la familia. Hasta el momento lo que se sabía con certeza era que los chicos habían sido asesinados de una forma muy cruel y, como les digo, con mucho odio. Pero seguía la pregunta de quién o quiénes les había hecho eso. En esos días se presentó una persona en la comisaría cuarta de Bosques diciendo que tenía una fotografía en la cual se identificaba a los 2 presuntos autores del crimen. Fue esta persona, presentó esa foto y todo, pero el abogado de la querella puso en duda la veracidad de ese testimonio y la autenticidad de esa imagen, sugiriendo que podría quizás tratarse de información falsa con la intención de desviar la investigación. Además, se insinuó que con ese posible falso testimonio se estaba buscando encubrir a los verdaderos culpables. Por ende, tras esto, esta pista de la supuesta imagen quedó medio que en la nada. Además de eso, Ezequiel Vázquez, perito de parte de la familia de Josué, dijo que después de analizar un poco mejor el terreno en donde supuestamente sucedió el crimen, se llegó a la conclusión de que el lugar en donde habían sido encontrados los cuerpos no era el mismo lugar de donde los habían asesinado.
A esta conclusión se llegó justamente después de este segundo informe de autopsia que develaba la brutalidad con la que se había cometido el crimen, pues se determinó que en la zona donde fueron hallados los cuerpos no existían manchas de sangre que sean propias justamente a esa brutalidad, a ese tipo de ataque tan fuerte. Por ende, el abogado de la familia de Josué y su equipo de forenses quedaron convencidos, según ellos, de que los cuerpos de los chicos habían sido trasladados hasta allí después de haberles quitado la vida. Pero si fue así, entonces, ¿en dónde fueron asesinados los jóvenes? Eso es algo que hasta el momento claramente no se sabe. De todos modos, el hecho de que el crimen no se llevó a cabo ahí es también una teoría. Por ende, quedó todo eso bajo investigación. Ahora sí vamos a pasar a hablar de justamente el padre de Paloma y todos estos videos y entrevistas que fueron surgiendo en estos días. Y bueno, vamos a relacionarlas justamente con todo lo que les comenté que se fue descubriendo del caso y demás. En primer lugar, les voy a mostrar este video que se difundió que corresponde al día del último cumpleaños de Paloma, el cual fue el día 7 de mayo del año pasado, del 2024. ¿Y por qué puede llegar a ser como relevante este video en sí? Bueno, mucha gente dice que se la ve a ella extraña, como rara, como que no está cómoda con su familia. Y bueno, notan como así ciertos comportamientos sospechosos. Así que bueno, vamos a verlo, a ver qué conclusión podemos sacar. Bueno, dale. A ver. Ya está, mira. Me queda sople. Pero tenés que tratar el coso. Claro. No puedo con la de bueno, dale. Toma, Santi, toma, seguí filmando, dale. Hacé la selfie ahí. El hombre que está ahí con remera naranja, que está como agarrando la cámara por si no lo detectaron, es el padre, ¿no? De ella. Sacanos favorables, bellas. No, sin autorización no está prohibido. Por escrito, por favor, autorización, con firma, sello, todo, por favor. No. Si no... A ver. Primera porción. Para la invitada. ¿Invitada? Para la gastada. Estás invitada a su propio cumpleaños. Ahí en esa parte, sobre todo donde la gente dice que ella está como incómoda. Eso más que nada comentan, como que no está disfrutando de compartir con su familia, como que siente algo raro. Y más allá de eso, a mí, no sé, yo lo que veo es literalmente, la veo como tan chiquitita, no sé, me da como mucha cosa. Y saber que fue su último cumpleaños, no sé, es como que te da más cosa. Bueno, se nota que parece que fuera de pastelería. ¿Cuánto cuesta más la durazno? ¿Qué llama? Hola, amiga. ¿Qué pasó? ¿Teléfono? Bueno, ahí termina, es bastante cortito igual. Pero algunos comentarios dicen cosas como: investigan a la familia, especialmente al padre. Pobre chiquita, me da mucha tristeza, abuela Alto Paloma, descansa en paz. Aquí hay un comentario justamente de algo que les comentaba que dice: se la ve muy tímida a la nena, muy indefensa, está como incómoda todo el tiempo. Las sonrisas que hace no son de alegría, son de incomodidad. Apenas se le escucha la vocecita. A esa nena algo le pasaba ahí en su propia casa. Le pido a Dios que se sepa quién fue y que la reciba en el cielo. La casa patas para arriba, eso dice mucho. Aunque la gente se enoje, un entorno feo la rodeaba todo el tiempo. Se nota hasta en la madre. ¿Con qué derecho agarra el celular de Paloma y revisa quién le escribe? Todo hijo tiene que tener privacidad y eso cada padre y madre debe entenderlo. ¿Qué oscuridad hay en esa casa, en esas personas? Se ve triste e incómoda, nada feliz, mi apreciación, dice otra persona. No sé qué opinan ustedes hasta este momento de ese video. Yo creo que sí, si nos ponemos a pensar en que si puede estar incómoda o no, puede ser que sí. Lo de la madre agarrándole el celular también es como
como extraño que sea en algún punto, porque es verdad, los hijos tienen que tener privacidad. Digo, ella tenía 16 años, tenía su derecho, supongo, a tener cierta privacidad en su celular. No es que era una nena, no sé, de 7. Es como feo, ¿no? Que te estén agarrando así, viéndote los mensajes tus padres. Pero el problema, creo yo, el hecho por el cual muchos especulan y sacan conclusiones de que ella estaba incómoda, es justamente por tantas actitudes extrañas por parte de la familia de ella, de Paloma, y sobre todo del padre. Como les comenté, ahora les voy a estar mostrando justamente varios videos en donde se muestran estos comportamientos raros y fríos. Él está ahí, el papá de Paloma. ¿Se acuerdan de Paloma y don Josué? Dos chicos jóvenes con una vida... Ahí esta fue una entrevista que le hicieron en un programa muy conocido de aquí de Argentina. Y lo primero que uno ve es como, bueno, es muy temprano todavía, ¿no? Pero resalta un poco la atención de cómo él se sienta muy tranquilo y se toma su cafecito como si hubiera ido a hablar, no sé, de cómo le fue en su semana laboral, qué sé yo, de cualquier cosa. Por delante, que los mataron a golpes, que desfiguraron la cara de Paloma. Y está el papá acá. Es un hombre que yo vengo escuchando hace un tiempo, cuando hace notas, que está, parece, ¿no? Que está entero, que está en su eje. Ahí justamente ella lo dice, perdón si tengo que pausar todo el tiempo, pero bueno, ustedes ya saben cómo es YouTube. Ella lo dice todo el tiempo, cuando él da notas, se lo ve muy entero, como si no pasara nada, como si estuviera hablando de cualquier hecho X. Que habla con claridad y que tiene varias pistas. Él pide colaboración de la policía, de los investigadores. Lo estuve viendo, ahora vamos a hablar con él. Voy a ir al íntimo que... está sentado ahí, gracias por venir. El padre de Paloma se llama Omar Gallardo, pastor evangélico. Ahora, acuérdense de esto. Era pastor el padre. Eso no me acuerdo si yo se los mencioné en el video anterior, porque en ese momento no era muy como relevante, digamos. Ahora sí va a ser muy relevante. ¿Siendo? Y ahora se me ha acrecentado... Sí, espera que me cambie. Tranquilo. Dale que yo te ayudo. Dale, dame, tenés un montón de cosas. No quiero, claro. Pero te quiero dar un abrazo. Sí, por supuesto. Te quiero dar un abrazo, de verdad. Hace mucho... No, de verdad te quiero dar un abrazo. Bien, porque todos somos vos, porque yo tengo un hijo. Mira, se me pone piel de gallina. Y el dolor de perderlo y de la manera es muy duro. Gracias por venir. Toma asiento. ¿Estás ejerciendo como pastor? Sí, desde el año 2000. Y ¿estás en un templo? Lo tengo en restauración ahora. Lo que pasa que... ¿En qué lugar? En Bosques Norte, ahí donde le hicimos la despedida a Paloma en la vereda. Ah, yo vi. Algunas personas dicen que no, que él en realidad no estaba ejerciendo como pastor, como que es un pastor trucho, digamos, una cosa así. Pero bueno, eso yo no sé, eso es lo que algunas personas dicen. Eso sí, yo sigo todo el caso. No lo hicimos de adentro porque con todo esto que pasó no tuvimos... Y a cajón cerrado, ¿no? Por la forma en que estaba, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar del principio. Paloma. ¿La edad de Paloma? Ella cumplió 16 y queríamos decirles a todos que esa velada que hemos tenido y una de las fotos que más sale por los medios, está ella con nosotros festejando su cumpleaños en Quilmes, en un lugar... Es una última foto. Sí, una de las últimas, claro. Una de las últimas. Sí. Aparte ¿Cómo era Paloma? Me encanta, inclusive estábamos preparando un canal de YouTube para... Ella aprendió a coser. Ajá. Mi mamá le regaló la máquina a coser y una vecina le enseñó algunos tips para hacerlo, ¿viste? Y embaló. Mira vos, tenía talento. Entonces cuando empecé a filmarla y salió ese video que está por todos lados ahora, me dice, papá, ¿a quién le vas a compartir esto? ¿A quién se lo vas a pasar? Dios. Y en ese momento no le dije nada. No, mi amor, déjalo. Después. Cuando se fue, le dije a todo el mundo. ¿Le dijiste a todo el mundo? O sea, cuando ella se fue, cuando ya no la tuve más en mí. Cuando te enteraste que había pasado eso, ahora lo voy a compartir a todo el mundo. Esta es otra entrevista que le hicieron en otro canal distinto. Y bueno, también me gustaría que observemos aquí también la actitud que tiene él. Mano con Crónica, creo que es la primera mano a mano que da, ¿no? Sí, bien. Está, Omar, ¿cómo te va? Diego te saluda, Moranzoni. Diego te está escuchando. Hola, Omar, ¿cómo te va? Bueno,
Diego, recién estuve con unos colegas tuyos. Sí. Y bien estoy como para enfrentar una batalla en contra de la mentira. Bien. Omarcito, primero te quiero plantear, ya te dejo hablar a vos porque la idea es que hables vos. Yo cuando me tocó a mí dar la primicia, lamentablemente el domingo, de lo que les pasó, y también puse tu programa de streaming al aire, y cuando te empezaron a cuestionar por cómo expresabas tu dolor, yo dije, mira, yo no voy a cuestionar al padre, cada uno expresa el dolor como puede, quiere, y hoy mismo lo sigo sosteniendo. Si vos has seguido, si te han comentado, yo en ningún momento cuestioné tu accionar, porque me parece que ante una situación límite como la que estás atravesando, y más una persona de fe como vos, puede reaccionar como pueda, como quiera o como cree que tiene que reaccionar. Eso, lo único que me llama la atención, y te lo digo con todo el respeto del mundo, hermano, porque vos estás atravesando un dolor enorme y sería una falta de respeto que yo ponga en duda eso, pero sí, teniendo en cuenta que yo sí, a través de 2 peritos, tuve acceso a la autopsia, y la autopsia niega, es lo único, yo te cuestiono esto, pero no porque niega, o sea, dice que no hubo violación. Hay un poco de lo que les comentaba, ¿no? Que el padre está como muy empecinado en recalcar que hubo un abuso, cuando en realidad la autopsia y demás informes dicen que no. Recién vos dijiste que eso... Sí. ¿Los peritos quiénes son? Dame el nombre de apellido, por favor. Acá está uno. Ezequiel, dale el nombre y apellido. ¿Cómo le va a ser el licenciado Ezequiel Vázquez? ¿Cómo está? Nombre de apellido. Ezequiel Vázquez. Perito, dígame. Ezequiel Vázquez. A ver, aclare usted y lea por favor el informe. Como le mencioné a la audiencia... Estoy atento, Sí, le estoy hablando. ¿Cómo? Que le estoy hablando, si Sí, no que puede... se lo ve como, bueno, o sea, al menos yo veo eso como enojado, ¿no? Con el licenciado, como diciendo, a ver, ¿qué me vas a decir? ¿Que no es lo que yo digo o que no es lo que yo opino? Como una actitud así, ¿no? Como le mencionaba, Sí, en la autopsia no figura ninguna lesión que sea producto de un abuso sexual, ¿sí? Eso es lo que informa la autopsia. Entonces, Esa de ahí cara, se puede como de sorpresivo. hablar muchas cuestiones. Eso es lo que informa la autopsia y es lo que está informado. Esos datos, ¿Usted vio el cadáver? No, está bien. ¿Usted vio el cuerpo? Claramente no vi el cuerpo porque no es mi área, porque para eso están los médicos forenses que tienen que hacer la autopsia. Y ellos No me diga. Perdón, no me diga que no es... Perdóneme, no me diga que no es necesario. No. Eso es erróneo. No, porque le comento por qué. Porque hay un médico forense para eso. Y yo no soy tal. Sino que lo que le digo es lo que informa la autopsia. Ahora, si usted es médico forense y pudo hacer la autopsia y pudo realizar eso, no hay problema. ¿Usted qué vio, Omar? Entonces acá hay un problema. ¿Usted qué vio? Acá hay un problema serio, Diego. Acá hay un problema serio, muy grave. Porque ninguno habló con el forense. Ahí quiero que vean más que nada, si es que lo dice, cómo él se refiere a cómo vio el cuerpo de su hija. Yo hablé con el forense, le pedí por favor investigue acá, vea acá esto, la zona. ¿Qué quiere que le describa lo que vi? No, la verdad que no. Usted no tuvo acceso, usted no vio el cuerpo como estaba en ese momento, ni el perito que me está leyendo eso, tampoco lo vieron. O sea, entonces debe haber una responsabilidad por parte del forense. Yo no lo quiero comprometer al forense. Bueno, vamos a ver. Pero el forense dice que no hubo violación. Eso, Omar, la verdad que yo... Pero ¿cómo? Me tiene que explicar el forense por qué dice eso, lo que yo vi. ¿Quiere que lo describa? No quiero que me describa porque me parece... Está como súper empecinado en afirmar eso como sea. O sea, estaríamos trabajando la memoria de tu hija. Si no hace falta. Sí, por eso, por supuesto, quiero que me ayuden, por favor, porque lo que yo vi no es lo que dijo el forense entonces. O sea, vos estás convencido que a tu hija la violaron. Sí, y el nene intentó defenderla. O sea, dale. Omar, A ver, ¿en dónde estamos? ¿Qué clase de profesionales tenemos? Omar, bueno, primero darte el pésame de nuestro lugar. Justo ahí se está conectando. Ahí se enganchó de nuevo el retorno. Sí, acompañarte en el dolor. Ailín Ortiz te saluda desde acá. Y digo, lo que a mí me llama la atención es el... Ahí cuando le dicen también como te acompaño en el dolor, como sí, gracias, como si le dijeran cualquier cosa, no sé, como que todas esas cosas llaman la atención. Parte de la violación, si se quiere, de tu hija,
y no del asesinato. Me parece que obviamente que la hayan violado sería una aberración total, pero en este caso la terminan, terminando con su vida. ¿Y por qué no vamos al reclamo de justicia por el asesinato de tu hija y nos detenemos en la violación? Eso es lo que yo te quiero preguntar. Perdóname, no me cuestiones eso. Si el motivo, supuestamente para mí, para mí el motivo del asesinato fue crimen y causa. ¿Lo que quiere que te lo repita? Crimen y causa. O sea, como diciendo que quisieron abusar de ella y por eso le terminaron quitando la vida, ¿no? Por intentar cumplir como ese objetivo sería. El delito madre fue la violación y por eso la mataron. Ocultar la violación. Ocultaron el crimen. Para ocultar la violación la matan. Sospecho, hola. Sí, Omar, te escuchamos. Te escuchamos, Omar, te escuchamos perfecto. ¿Dónde está el aparatito? Te escuchamos perfecto. Te está escuchando mientras se acomoda el retorno. ¿Puedo trasladar Tranquilo, Lópezito, tranquilo, estamos ahí está, ahí volví. Omar, o sea, vos crees que la matan para ocultar la violación a tu hija. Totalmente, pero a ver, si hay que tener pizza, muchachos. A comer. Esa parte, chicos. Esa parte me sacó cuando yo la vi originalmente. O sea, está hablando de, como ven, o sea, como él dice, de por qué él cree que la mataron a su hija. Y dice, sí, chicos, ahí tienen pizza, sírvanse. Okay, o sea, explícame cómo no te va a resultar chocante esa actitud. Es imposible que no te resulte chocante. Se las voy a poner de nuevo y ahora sí se las voy a dejar correr para que vean. Mirá, ¿querés venir a comer? ¿Crees que la matan para ocultar la violación a tu hija? Totalmente, pero a ver, si hay que tener pizza, muchachos. A comer. Mirá, ¿querés venir a comer pizza? No, está bien, te agradezco más la gentileza, la verdad. Te agradezco la gentileza. Se ríe. Una bendición del Altísimo. Y no lo pagué yo, No, está bien. Y tampoco el intendente. No, lo pagamos, es una vaquita entre ¿Estás todos. conforme con Bueno. Ven como que se cuelga, como que se pone a hablar de otra cosa, que la comida es bendición del Señor, cuando, o sea, ¿por qué te podrías hablar de todo eso si, digamos, te están preguntando sobre lo que le pasó a tu hija, que es algo muy grave, algo horroroso, en verdad? Ahora, como les comenté, entonces el padre de Paloma es supuestamente pastor. Y en muchas entrevistas, habla demasiado de la iglesia, ¿no? Como que lo tiene de una forma exageradamente presente. Y algunas personas en algunos medios se empezó a comentar, bueno, algunos psicólogos en realidad comentaron que ya es un poco como exagerado la forma de involucrar y mencionar tanto a la religión todo el tiempo en todo lo que dice. Incluso algunos llegaron a considerar que se podía tratar de una fijación que él tenía para con eso, o una especie de obsesión, si no. Y esto también se relaciona un poco con el hecho de que el padre, como les comenté, todo el tiempo solía mencionar de forma tan bien exagerada que Paloma, su hija, había sufrido de una agresión sexual antes de fallecer, antes de que le fuera quitada su vida. Y como les digo, también lo mencionaba todo el tiempo de una forma obsesiva. Y otra cosa que solía decir también bastante era que su hija era virgen. Todo el tiempo como que quería recalcar eso. Como ustedes ya saben, los pastores evangélicos, no los pastores, los evangélicos en general, lo que suelen hacer es permanecer vírgenes hasta después del matrimonio, ¿no? Y parecía ser como que el padre de la joven estaba todo el tiempo intentando recalcar, dejar como sea en claro que su hija era virgen. Como les mostré al principio del video, circularon estos mensajes nuevos que se encontraron entre Paloma y Josué, en donde supuestamente los dos hablaban de ese día en el cual sucedieron los hechos, encontrarse para tener intimidad. Entonces así es como empiezan a surgir como todos estos puntos extraños en el caso y en el comportamiento de los familiares. Un padre obsesionado con mencionar que su hija es virgen, que había sufrido de una agresión sexual y que todo el tiempo habla de religión. Amenazas al fiscal para que tome una cierta hipótesis del caso. Y además comportamientos muy extraños y fríos por parte de la familia de Paloma. En medio de todo esto se difundió una publicación que hizo el padre de ella. Creo que un día antes o unos días antes, pero fue ahí muy cerquita del crimen, bastante extraña. Ahora se las voy a leer.
En la publicación decía, están viviendo en fornicación. O sea, un pacto de fornicación es estar en un falso matrimonio que no puede jamás reemplazar el primer acuerdo nupcial ante Dios, porque Él no aprueba otros que no sean el original. La segunda o tercera nupcia no son válidas ante Dios, si vive la persona que se haya casado con las primeras nupcias. Esta regla de Dios es simple y santa, preserva la pureza del santo matrimonio. Hay una sola manera de salir de este estado pecaminoso, arrepentimiento y dejar de pecar, arrepentimiento y dejar de pecar o seguir cometiendo estos actos de perversión ante Dios. Dios perdona todos los pecados y la fornicación también la perdona, pero como le dijo la prostituta que iban a apedrear, ve y no peques más. A esta publicación muchas personas se la tomaron de una forma muy perturbadora porque justamente en la última parte se menciona ese fragmento de la Biblia donde le sucede eso a esa prostituta y curiosamente Paloma y Josué fueron asesinados de esa forma, a través de golpes con un objeto contundente que se cree pueden haber sido piedras que estaban ahí en el lugar. Todo muy extraño, todo muy turbio. Los propios familiares de Paloma se quejaron en varias ocasiones en los medios diciendo que hay que dejar de mencionar estas cosas, de que ellos tienen comportamientos raros y demás, porque así hacen que muchas personas los consideren culpables y les llegan amenazas y demás. Pero claramente son simplemente opiniones, creo yo. O sea, obviamente ellos son inocentes, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Yo creo firmemente en la presunción de inocencia y siempre la voy a defender. Simplemente creo que la gente está, sacando opiniones de lo que ve y que en verdad, si ustedes ven las entrevistas, en verdad llama mucho la atención el comportamiento de los padres. De hecho, Franco Piso, que es un youtuber de Argentina que se dedica a estudiar el lenguaje no verbal y justamente analiza diferentes situaciones, analiza el lenguaje no verbal en diferentes situaciones, hizo un video sobre este caso analizando al padre de Paloma y él también dijo, o sea, él obviamente no puede decir si lo considero culpable, no lo considero, no va a decir eso, porque aparte se necesitan muchas cosas para llegar a una conclusión tan grave, pero sí comentó que el comportamiento es extraño y llama mucho la atención porque es atípico, digamos, no es lo que nosotros, como nuestra sociedad, espera de la reacción de un padre que acaba de perder a su hija de 16 años por haber sido asesinada. No lo esperamos, llama mucho la atención e incluso nos choca, es como chocante el comportamiento. Y por eso no es extraño que las personas sospechen. Y de hecho se les aconsejó a los padres que se dejen investigar. Básicamente les dijeron, déjense investigar, dejen que la justicia los investigue para que se pueda finalmente llegar a la conclusión de que ustedes no están involucrados en el crimen. Dicen que es lo mejor para ellos, para que de esta forma se deje de especular. Hay que ver qué sucede, pero obviamente que ellos, a pesar de todo, van a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Porque, bueno, al fin y al cabo sí, por más de que sea chocante y extraño y todo, cada forma de reaccionar de una persona ante situaciones así es diferente. Y bueno, puede ser que sean como su forma, sobre todo la del padre, de reaccionar ante la muerte de su hija. Todavía debe estar como en un shock, en una negación, en un, no sé, como en una fantasía de que quizás no pasó eso, no sé, puede ser. Pero bueno, creo que es bastante coherente que a las personas que vemos esas cosas nos resulte extraño, ¿no? Y cuestionable. Esto es hasta el momento todo lo que se sabe más o menos del caso, pero como les digo, es muy mediático, salen noticias todo el tiempo, todos los días. Por ende, por más de que vaya a editar este video el mismo día que lo estoy grabando y que seguramente lo voy a subir también al mismo día, quizás para incluso cuando lo suba ya haya salido nueva información. Así que lo más probable es que dé incluso para una parte 3 y vaya a saber cuántas más. Coméntenme qué opinan ustedes hasta ahora de todo este caso, siempre con respeto obviamente, sobre todo para las víctimas. Y nada, yo por mi parte espero que se llegue a que se resuelva básicamente, porque hay cosas muy muy extrañas y no solamente con los padres,
es raro el caso en sí, pero digamos que hasta el momento la hipótesis como más sólida que se maneja es la idea de que Paloma y Josué vieron ese día algo que no tenían que ver y por eso terminaron recibiendo ese fatídico final, que fue, como ahora ya se sabe, con mucha violencia. Esperemos que se pueda llegar a una conclusión pronto, que se pueda llegar a los responsables y así estos chicos que, como les digo, eran muy chicos, tenían toda su vida por delante, puedan tener justicia, que es lo que básicamente todos creo que queremos en este momento. Y sobre todo después, ¿no?, de ver ese video de Paloma, porque uno puede ver fotos y todo, pero bueno, como que no los conocimos, no nos podemos imaginar cómo eran, pero con ese videíto al menos podemos tener algo más de ella. Y en verdad, como que la ves tan chiquita, con tanta vida en ese momento, y uno dice, ¿cómo puede ser tan sorete de hacerle eso a 2 niños prácticamente? Así que bueno, esperemos eso, que se pueda llegar a la conclusión de lo que en verdad pasó y se haga justicia. Que no quede en la nada, ¿no? Sobre todo. Espero les haya resultado de interés este video. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal. Ahora tengo ya la lista actualizada y bien, porque en el último video se me había actualizado mal, pero ahora la tengo bien. Así que bueno, ellos son Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Valeria Escobedo, Maribel Granadeño, Lubelis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echavarría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Pedro MF, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido y Jacqueline Castellanos. Cada día somos más, estoy muy contenta por eso. Así que bueno, un beso enorme a todos ustedes, muchas gracias por apoyar este proyecto. Ahora sí, me despido. En pantalla les van a estar apareciendo videos recomendados, redes sociales y todo eso. Muchas gracias por verme y yo los veo en la próxima.